Lo dijo en la primera hora. Entramos en materia, ¿qué les parece? Porque hay hartísimo para comentar. Y ese hartísimo para comentar, querida audiencia, se deriva de la entrevista. Digamos, ha habido muchos cuestionamientos al formato. Yo trato de, digamos, marcar distancias con el trabajo de mis colegas. Digamos, cada colega tiene su estilo, cada medio tiene su estilo. Lo de ayer creo que se ha prestado para una serie de discusiones sobre lo que es el deber ser del periodismo. La entrevista, como yo siempre les he explicado a ustedes, la entrevista no es una concesión. A no ser que la entrevista sea una entrevista pactada, en la cual el periodista le lanza loas todo el tiempo al entrevistado, le suscribe todo, no le cuestiona, no le increpa. La entrevista es sinónimo de crítica. De la entrevista se puede establecer cuestionamientos. No es malo entrevistar a la gente que a otra gente no le cae bien, porque se pueden generar cuestionamientos. Ese es el concepto de la entrevista. Pero como cuando una entrevista se presta, y esto aplica para todos, para todo caso, no solamente para los unos, sino para los otros. Aplica para todo. No se puede ser moneda de oro para caer bien a todo el mundo. Y por supuesto, hay, por ejemplo, espacios en los cuales uno hace determinadas preguntas y alguna gente se resiente o se molesta. Y sus seguidores se resienten o se molestan. Pero ese es el trabajo del periodista. Pero cuando una entrevista no tiene esos requisitos, no cumple con esos procedimientos, no es una entrevista. Es un espacio político. Así de simple. Sé que esa entrevista que he visto algunos tramos, lamentablemente se ha prestado ese cuestionamiento. Al final es la opinión pública la que tiene que juzgar y la que tiene que establecer. De ese encuentro que el señor presidente de la República tuvo ayer en una radio de la ciudad de Guayaquil, enlazadas varias radios, varios medios de comunicación del puerto principal, el presidente ha hecho algunas reflexiones que yo creo que vale la pena comentar en este espacio. Y partamos sobre el caso de la vicepresidenta de la República, tema del cual el señor presidente y su gobierno durante las últimas semanas ya no lo había comentado, como que se había enfriado. Y el tema se había enfriado, en realidad, a partir del pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, que decidió abstenerse de absolver la consulta que había planteado la Presidencia de la República para tratar de bypasearse la norma legal consagrada en el Código de la Democracia, a través de la cual se obliga a una autoridad que busca la reelección a someterse a una licencia sin sueldo durante el tiempo que dure la campaña electoral. Ayer ha vuelto a hablar el presidente de la República y ha hecho la siguiente reflexión. Vamos con la reflexión del presidente sobre el caso de la vicepresidenta de la República, por favor. Más o menos como usted busca sacar a la vicepresidenta de la República. No, ella se va a salir solita, yo creo. ¿Y cómo va a ser en ese caso? Yo creo que al final todo cae por su propio peso. ¿Usted cree que ella renuncia? Porque está encaprichada que quiere ser presidenta. Bueno, salió en una entrevista con Lenin Artieda, nunca negó que iba a darle el indulto a Rafael Correa. Acuérdense. Así es. Ahí hablaba de otra cosa, miraba para arriba, para abajo, para los lados. No sabía qué decir. Y tiene a un hijo procesado y al novio procesado. ¿Y cómo va a decir que con un hijo mayor procesado y un novio procesado tú no estás enterada de nada? ¿Y quién la salva? La salva el viejo Ecuador. La salva la troncha. Y ahora, ¿usted cómo va a hacer en ese momento de transición con la vicepresidencia? Nosotros tomaremos medidas que la Constitución lo permite. Ahí lo dejo con la intriga. A ver, yo creo que de esta parte hay que hacer algunas reflexiones. Para empezar, lo que dice el periodista, que la vicepresidenta está encaprichada en ser presidenta. A ver, parece que no se han enterado, parece que los colegas en Guayaquil no se han enterado de que la figura de la vicepresidencia de la República implica una sucesión presidencial y un encargo en caso de ausencia temporal y una sucesión en caso de ausencia definitiva. Revisen la Constitución, colegas. La norma constitucional establece que la función natural de quien ostenta la segunda magistratura del país es reemplazar a quien ostenta la presidencia en caso de ausencia temporal o definitiva. Así de simple. Claro, capaz que la señora Abad se muere por ser presidenta, probablemente. Pero esto no es lo que está en discusión. A la señora le corresponde, nos caiga bien o nos caiga mal, como yo les he dicho en varias ocasiones, yo no suscribo para nada la visión político-ideológica de la señora Abad.
Y también, por ejemplo, critiqué las desatinadas declaraciones que hizo en ecuadorinmediato.com en una entrevista con el colega Francisco Herrera Arauz, hablando de que ella ni bien asume el poder, va a revisar el aumento del IVA y va a revisar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sin entender que lo que va a ocurrir, si es que ella sigue en funciones, será un encargo. ¿Cuánto va a durar ese encargo? Un mes. Porque ese encargo comenzará el 5 de enero y se terminará el 10 de febrero o el 9 de febrero, que son las elecciones. Así nomás. Pero a la señora le corresponde la sucesión. A la señora le corresponde el encargo. Luego, se cita una declaración que ha formulado la señora ante la pregunta de colega Lenin Artieda de Coavisa sobre el indulto a Correa, sobre el cual la respuesta de la vicepresidenta no fue contundente. Pero más allá de la falta de contundencia de la señora, lo explicamos acá en este espacio. Por el amor de Dios, abramos la Constitución, porque eso nos va a permitir no comprar el humo que nos quieren vender. O lean ustedes a analistas políticos y jurídicos serios. Quien ostenta la primera magistratura de la República, quien sea, si la señora Abad te queda encargada del poder, no puede establecer un indulto sobre una persona que no está cumpliendo una sentencia, pues, porque el economista Correa no está detenido. Y un requisito sine qua non para poder aplicar el indulto, por favor, lean, es que la persona que puede beneficiarse del indulto esté privada de la libertad. No es el caso de Correa, más allá de que el propio Correa, por supuesto, ha dicho que él no aceptaría un indulto. Pero quiera o no quiera el señor economista Correa, no es susceptible de indulto. No hay cómo. Pero se sigue hablando de esto. Y por supuesto, esto sirve para comprar humo. Entonces tengamos un poquito, me parece a mí, de sentido común y no perdamos la capacidad de crítica, porque aquí se han dicho un par de cosas que no tienen sentido. Después, sería interesante saber cuáles son los mecanismos constitucionales que establecen más allá de lo que ya conoce el país. Cuando el presidente de la República se acoja a la licencia para buscar la reelección, debe sucederlo la vicepresidenta de la República. Otra cosa es que la señora Abad ya no esté en funciones. Y la última carta que le queda al gobierno es el trámite de una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral, de la cual poco se está hablando en estos días. Denuncia que fue presentada por el señor consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Esteban Guarderas. Esa es la última carta que queda. Yo no encuentro otra carta. Pero bueno, como bien se dice acá en el Ecuador, aquí en política se puede tostar granizo. Pero ¿qué más dijo el señor presidente de la República? El señor presidente de la República ha hablado de la impunidad. Y en esta entrevista, que fue temprano en la mañana, fue a las 7:30 de la mañana, él vaticinaba lo que iba a pasar en la Asamblea Nacional, que ayer tenía en agenda el conocimiento del informe de la Comisión de Fiscalización respecto de el juicio político contra 3 exvocales del Consejo de la Judicatura. Tema de la Comisión de Fiscalización que en este espacio, quien les habla, criticó la semana anterior, por lo cual me mandaron al pan un montón de gente fanática sobre todo. Escuchemos lo que dijo el presidente, póngale. Van a seguir en su agenda de impunidad, como hoy mismo que van a votar para archivar la causa de Wilman Terán. De lo que tengo entendido, la RC y el Partido Social Cristiano están en contubernio ahí para darle impunidad a Wilman Terán. Tanto así que era la desesperación por parar el Nuevo Ecuador los llevó a retirar las firmas, algo que nunca antes había pasado, retirar las firmas de 3 ministros de la época de Lazo que dejaron la debacle económica para empezar a enjuiciar políticamente a los ministros. Van a frenar todos los días, van a bloquear nuestras comisiones, van a tratar de darle impunidad a todos sus militantes. ¿Por qué? Porque en una reelección ya no tienen pues ese poder tampoco, ni siquiera en la asamblea. Tienen que seguir frenando todos los santos días. Bueno, ahora la asamblea, que hasta el 5 de abril era una asamblea con la cual el gobierno tenía un acuerdo de gobernabilidad, esa asamblea que le permitió al gobierno sacar con éxito sus 5 proyectos de urgencia económica, 4 de los cuales fueron aprobados con los votos de todas estas corrientes políticas y uno sobre el cual yo lo he dicho siempre, ahí dejaron abierta la puerta para el veto, que es el aumento del IVA, y el tema del IVA entró en vigencia por el Ministerio de la Ley. Ahora se reniega de esta asamblea.
Pero el presidente ahí ha dicho algunas cosas y ha empezado diciendo el tema de Wilman Terán. Yo critiqué la semana anterior en este espacio la manera como la Comisión de Fiscalización muy convenientemente resulta que de pronto en el marco del juicio político, porque además hay que revisar la manera como se sustanció el trámite del juicio político en la Comisión de Fiscalización de ese procedimiento planteado por el asambleísta de Construye Jorge Peñafiel contra Wilman Terán, Maribel Barreno y Javier Muñoz. Entonces utilizaron la presencia de Terán para tratar de desviar la narrativa de la acusación, del eje de la acusación que era incumplimiento de funciones, y tratar de desviar la atención y posicionar la narrativa en contra de la fiscal general del Estado. Así fue. Entonces, como Terán cumplió el objetivo, resulta que recomiendan el archivo en el caso de Terán y de Barreno, pero que sí vaya a juicio político contra Javier Muñoz. Yo critiqué eso la semana anterior. Yo me ratifico en esa crítica. Pero el presidente dice que había este maridaje entre el correísmo y el Partido Social Cristiano para disponer el archivo del juicio político contra Terán y Barreno. Bueno, quiero contarles que ayer en la mañana, el Pleno de la Asamblea Nacional, con 88 votos a favor, dejó de lado la recomendación de la Comisión de Fiscalización y Control Político y llamó a juicio a Wilman Terán y a Maribel Barreno. Y tendrán que ir a juicio político el martes de la próxima semana por incumplimiento de funciones. O sea, no hubo tal maridaje. Y esto fue lo que dijo el presidente de la Asamblea Nacional. Pongamos al ingeniero Henry Kronfeld, por favor. La mentira tiene patas cortas. Este juicio ha sido aprobado y está convocado para el próximo martes, dando cumplimiento primero en notificarlo que el juicio ha sido aprobado por la Asamblea Nacional dentro de los próximos 5 días. Y en esa convocatoria se le va a pedir que comparezca el día martes próximo. La aprobación del juicio político del señor Wilman Terán, que dice el gobierno que se lo iba a encubrir, que se lo iba a tapar, fue con 88 votos, señores. Aquí está la votación de la aprobación del juicio al señor Wilman Terán y a la señora Barreno. Aquí está la aprobación, señores. Acá, por ejemplo, veo que nuestro amigo libertario 1980 dice, pero la Asamblea archivó esos juicios. No, estimado amigo. La Comisión de Fiscalización, tema que criticó este periodista la semana anterior, recomendaba el archivo del juicio político de Wilman Terán y de Maribel Barreno y que se lleve a juicio político a Javier Muñoz. Ayer el Pleno de la Asamblea Nacional, con 88 votos, decidió llamar a juicio político, o sea, no aceptó la recomendación de la Comisión de Fiscalización. Y el martes de la próxima semana, en una semana, tanto el doctor Terán cuanto la doctora Barreno irán a juicio político. Ayer ya fue el juicio político contra Javier Muñoz. Y con 128 votos a favor y 3 abstenciones, el señor Muñoz fue censurado. No aplicaba la destitución porque él ya no ostenta el cargo de vocal del Consejo de la Judicatura y además ya fue sentenciado por el caso Independencia Judicial por el delito de obstrucción a la justicia tras acogerse a la cooperación eficaz y a un procedimiento abreviado. Esta fue la realidad. Pero el presidente también hablaba del retiro de las firmas para acelerar juicios políticos contra funcionarios de su gobierno. Esto también fue ratificado, fue refrendado por el viceministro de Gobernabilidad, el doctor Esteban Torres. Escuchemos, por favor, al viceministro Esteban Torres. Por orden expresa de la Revolución Ciudadana, retiran firmas a juicios políticos contra ex ministros del gobierno de Guillermo Lasso para adelantar, eso sí, de una forma muy rápida, los juicios contra la canciller Gabriela Sommerfeld y contra la ministra Mónica Palencia, en una clara intención no solo de perseguir al gobierno, sino también de afectar los procesos internacionales que se están discutiendo en este momento, uno el Ecuador como demandado y otro como demandante en la Corte Internacional. Si alguien no entiende que afectar precisamente a la canciller Sommerfeld y a la ministra Palencia tiene como objetivo ratificar esa posición de rechazo al Ecuador que algunos sectores plantearon luego de lo de la Embajada de México, entonces no se entiende hacia dónde va. A ver, aquí igualmente hay que hacer una precisión, porque lo dijo el presidente de la República y también lo sustenta el señor viceministro de Gobernabilidad, a quien por supuesto en lo personal le guardo un profundo respeto y aprecio, además es mi coterráneo.
Eso no significa que yo, como siempre he dicho, las críticas en este espacio son a este tipo de declaraciones y no a la persona. Aquí yo no hago críticas personales por si acaso. Que porque alguien me cae mal le critico y porque alguien le cae bien le alabo. No, no, así no procedemos aquí. Aquí hacemos críticas con argumentos. Al final del día uno puede estar equivocado desde la óptica de algunas personas. Pero lo que dice el presidente y lo que dice el viceministro no es cierto. Yo les quiero recordar a ustedes que nomás, por Dios, hay una herramienta tan básica hoy en el mundo digital que se llama la Internet. Googleen. Y remontémonos a la noche del 5 de abril del 2024, cuando ocurre el asalto dispuesto por el gobierno ecuatoriano de fuerzas policiales a la Embajada de México en Quito para capturar a Jorge Glass. Recuerden ustedes ese episodio, porque ese episodio marca la ruptura de las relaciones políticas del correísmo con el gobierno. Esa noche el correísmo le declaró la guerra al gobierno, le declaró la posición al gobierno. Entonces esa noche anunciaron que iban a presentar el enjuiciamiento político de la canciller Gabriela Sommerfeld y de la ministra del Interior Mónica Palencia. Entonces al día siguiente, rapidito, resulta que asambleístas del oficialismo, no del correísmo, del oficialismo, se apuraron en presentar 3 pedidos de juicio político contra funcionarios del gobierno de Lasso. ¿Para qué? Para hacerlo primero y tratar de patear lo más posible los juicios políticos anunciados por el correísmo en contra de la canciller y de la ministra del Interior. Entonces, presentaron un juicio político contra Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública. Un juicio político contra Andrea Montalvo, exsecretaria de Educación Superior, y un juicio político en contra de Pablo Arosemena Marriott, exministro de Economía y Finanzas. Como los juicios políticos se conocen, se califican y se tramitan en orden de llegada, entonces esos 3 primeros estaban allí. Y después el correísmo presentó el juicio político a la canciller y el juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Por Dios, es tan simple como revisar los archivos a partir del 5 de abril. Entonces, no me digan a mí, a no ser que alguien me demuestre lo contrario, que los 3 juicios políticos contra Sebastián Corral, contra Pablo Arosemena y contra Andrea Montalvo fueron impulsados por el correísmo y luego el correísmo se arrepintió para acelerar el juicio político en contra de Gabriela Sommerfeld. Y aquí no se trata, porque llaman de decir, ay, está defendiendo al correísmo. No, tengamos un poquito de lógica. Las cosas se hacen con lógica. Y para criticar se necesita argumentar. Al correísmo le interesaba llevar inmediatamente a juicio político a la canciller de la República y a la ministra del Interior, porque le habían atacado al corazón del correísmo, que era la captura del ex vicepresidente de la República. Y lo que hicieron fue meter ahí 3 juicios políticos, asambleístas del gobierno, asambleístas de ADN, para patear lo más posible los otros 2 juicios políticos. Entonces, lo que debería hacer el gobierno es presentar el listado de los asambleístas que retiraron las firmas y demostrarle al país si quienes retiraron las firmas fueron asambleístas correístas. A mí me parece. Yo voy por ahí. Eso debería ser lo lógico, ese debería ser lo honesto. Pero aquí se plantea esto que, perdónenme, termina siendo impreciso, porque no corresponde a la realidad. Así que esto, para mí, desde mi punto de vista, no tiene nada que ver. Tiene nada que ver el uno con otro. Y esto se demuestra, como siempre digo, con argumentos. Pero dentro de esta controversia que el señor presidente de la República tiene con la Asamblea Nacional, el presidente también ha hablado de chantaje. Lo hizo ayer en este diálogo matrizado por Radio Sucre. Estuvo allí el ministro de Gobierno, Michel Sensi Contugui Casa, que es un funcionario que es muy mediático, aparece en contadas ocasiones y sus declaraciones son realmente muy pocas, muy esporádicas. El vocero político del gobierno es el viceministro Esteban Torres, pero ayer lo acompañó el ministro de Gobierno y habló de chantaje. Escuchemos lo que dijo el ministro de Gobierno y también el presidente. Es complicado cuando las peticiones que nos hacen son peticiones que no estamos dispuestos a tramitar, a ayudarlos, no estamos abiertos a ese tipo de solicitudes. No podemos aceptar que nos pidan que dejemos libre a personas que están presas
que enviemos a hospitales, que enviemos a la casa, que cambiemos las situaciones de las personas que están en la cárcel, para llegar a un tipo de acuerdo en la Asamblea. No estamos dispuestos a hacerlo. Entonces, si eso desencadena en la situación que estamos viviendo de este desencuentro, estamos dispuestos a la pelea. O sea que es una especie de chantaje, si se quiere, que está actuando en la Asamblea. Sí, sí. Así ¿Me das esto o no? No te hay doy otra lo otro? palabra para decirlo, así es. Correcto. Así es. O sea, se puede ver también hacen comisiones especiales, o sea, para fregar con lo uno, para fregar con lo otro. En cambio, nosotros solicitamos 2 veces, es un cambio de orden del día como ADN, solicitamos en la Asamblea que se vote, en un cambio de orden del día, se vote para una comisión que analice las declaraciones de Correa que dicen que invadan el puerto de Guayaquil y bloqueen el comercio del Ecuador, diciéndole a los mexicanos que nos invadan. Así es. ¿Quién bloqueó 2 veces eso de ahí? El presidente de la Asamblea. El presidente de la Asamblea. El presidente de la Se Asamblea. ha vuelto a ingresar una solicitud. Y seguiremos, La tercera en cada vez. sesión solicitaremos, pero ahora el presidente de la Asamblea está protegiendo eso, pero cuando es de fregar al presidente, hacen múltiples comisiones. Pero si un expresidente dice que invadan el Ecuador y bloqueen el puerto de Guayaquil, ahí no quieren dar paso. Esto de ahí se ve clarito, se ve clara la troncha. Es increíble, realmente. Es impresionante. No digo, tanto es lo que están tratando de parar a Daniel Noboa. Es que se olvidaron del gobierno de Lazo. Retiraron las firmas del ministro de Economía, del secretario de la Administración Pública y la de Cenecit para empezar a molestar a una mujer valiente como es Gabriela Sommerfeld, Así es. canciller, que defendió la soberanía del Ecuador y defendió al país, y logramos pues sacar de ahí a Glass y está en la roca donde debería estar. Qué barbaridad dicen los colegas, ¿no? A ver, el ministro de Gobierno dice peticiones que nos hacen. Y el colega periodista le dice, ¿están chantajeando al gobierno? Y dicen, sí. ¿Saben qué debería pasar? En un país serio. Si el gobierno está siendo chantajeado, si hay sectores políticos que están chantajeando al presidente Noboa, lo que debería hacer el presidente Noboa es denunciarlos con nombre y apellido. Denunciar a esos personajes y esos sectores políticos que lo están chantajeando. Acabamos de escuchar al señor ministro de Gobierno. El señor ministro de Gobierno dice, peticiones que nos hacen, no podemos aceptar dejar libres a personas, me imagino que se refieren a Glass, porque, o sea, como lo dice, entiendo que se refiere a Glass. Yo pregunto, ¿la situación jurídica de Glass no está en manos de la justicia en este momento? O sea, ¿qué tiene que ver el gobierno en este momento, en estas circunstancias? Si entendemos la separación de poderes, ¿no? ¿Qué tiene que ver el gobierno con Glass en este momento? El gobierno tuvo que ver el momento que irrumpió en la Embajada de México y capturó a Glass, pero lo entregó a la justicia. Tanto así que ayer, un juez de Guayaquil, juez, que no pertenece al Ejecutivo, sino a la función judicial, al menos ese es el concepto de separación de funciones, decide no concederle habeas corpus y el señor Glass seguirá en la cárcel de La Roca. ¿Qué tiene que ver el gobierno con que Glass siga o no siga en la cárcel de La Roca? ¿Qué tiene que ver? Y si hay un chantaje, presidente Noboa, denúncielo. Pero denuncie con nombre y apellido. ¿Cuáles son los sectores políticos que lo están chantajeando? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos sectores políticos que están pretendiendo condicionar su apoyo a determinadas situaciones o determinadas propuestas del gobierno a cambio de determinadas medidas de presión? Como por ejemplo que Glass salga de La Roca y lo manden a la casa de la mamá. Pero denuncien con nombre y apellido. De lo contrario se queda en el aire esto. Como una simple declaración que pasa de agache. Entonces no tiene sentido, ¿no? O sea, esas cosas son las que uno no entiende. ¿Ah? Y luego habla de una comisión, que se crean comisiones. A ver, la Asamblea está para fiscalizar. Yo no sé por qué el Ejecutivo se molesta porque la Asamblea fiscaliza. Estoy seguro que muchos de los personajes que hoy son parte del Ejecutivo deben haber aplaudido cuando eran gobierno que la Asamblea fiscalice a los gobiernos anteriores. Hoy no les gusta porque es clarísimo. Una cosa es con guitarra y otra con violín. Y luego dice que la Asamblea se niega a integrar una comisión para investigar las declaraciones de Rafael Correa. Varias de esas declaraciones desatinadas que también lo hemos mencionado en este espacio. Y aquí, por suerte, todo lo que yo digo está en el YouTube. Y pueden ingresar al canal de YouTube de Primera Plana y se van a encontrar con todos mis comentarios.
Y si algo procuro con los errores humanos, porque soy un ser humano que puedo tener, es administrar un mínimo de coherencia entre lo que digo y lo que pienso. Y lo que dije antes y lo que digo hoy. En este espacio, en su momento, yo critiqué ciertos tramos de las reacciones de Correa a propósito del asalto, que es injustificable, desde el punto de vista de la violación del derecho internacional a una alegación diplomática perteneciente a otro país en suelo ecuatoriano. Aquí lo dijimos en este espacio. Pero el pretender que se integre una comisión para fiscalizar al expresidente Correa, cuando el economista Correa dejó de ser presidente el 24 de mayo del 2017, y la propia Constitución establece que la Asamblea Nacional tendrá capacidad de fiscalización sobre los funcionarios del sector público, digamos, cuyo ámbito de fiscalización está en la Constitución hasta un año después de haber terminado funciones. La capacidad legislativa sobre el expresidente Correa terminó el 24 de mayo del 2018. Allí terminó. Hace 6 años. Entonces ya no hay cómo desde la Asamblea fiscalizar las declaraciones del señor economista Correa. Y por si acaso, porque ya han de decir, ya le está defendiendo a Correa. No, estoy explicando lo que dice la norma. Lo que dijo el presidente de la Asamblea es correcto. No se puede fiscalizar. Si las declaraciones de Correa terminaron constituyéndose una infracción o un delito, bueno, esperen a que la Fiscalía General del Estado haga la investigación, porque ya presentaron una denuncia, lo hizo la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Ella presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Ese es el camino. Políticamente no hay un camino para fiscalizar al expresidente Correa. No se puede, no hay manera, no hay cómo. Eso también debería ser entendido. ¿Ya? Y sobre esto, el presidente ha dicho que, por ejemplo, el expresidente Correa ha llamado a bloquear el puerto de Guayaquil. Si uno escucha la declaración de Correa, y con esto voy a ir cerrando el comentario, ya lo tengo a Stalin Raza en la antesala, ya vamos a conversar con él ya mismo. El presidente de la República se refiere a una declaración de Rafael Correa al medio argentino denominado C5N, donde generó una reacción sobre la irrupción de las fuerzas policiales a la embajada. Y habló de que comercialmente México podría presionar al Ecuador, y habló de las capacidades que tiene México. Vamos a escuchar ese minutito de lo que dijo Correa, el último que dijo Correa, por favor. Es primera vez en la historia que sin consentimiento del gobierno se entra a una serie diplomática que es suelo extranjero, eso es un caso belli, es un motivo de guerra. Imagínate si era la embajada de Estados Unidos, ya estaríamos invadidos. Imagínate si eso ocurría no en Quito sino en Caracas, ya hubiera invadido Estados Unidos, así no fuera su embajada. Entonces es la doble moral internacional, ¿no? Pero en todo caso, de algunos países, porque por ejemplo otros países han mostrado muchísima coherencia en esto, pero en todo caso es un caso belli. Gracias a Dios, es invasión del suelo mexicano, una agresión a México. Gracias a Dios tenemos un gobierno muy sensato, que ha sabido actuar muy mesuradamente, pero fácilmente México, la segunda economía latinoamericana de las 2 economías más grandes del planeta, podría bloquear el puerto de Guayaquil, donde entra y sale el 80% del comercio internacional y no hace quebrar en 2 meses, ¿no? Entonces lo que ha hecho este niño rico, que cree que el Ecuador es su hacienda bananera, un juguete nuevo, muchacho engreído, es poner en riesgo a todo el país y hacer algo sin precedente en la historia universal. Muy bien, eso dijo Correa. Ya, olvidémonos de las ofensas, que creo que eso está de más. Yo siempre plantearé que la clase política tiene que elevar el nivel del debate. O sea, el insultar al presidente creo que no está de más. Ya, pero quedémonos con lo que dice Correa. ¿En qué parte dice Rafael Correa o le pide a México que bloquee el puerto de Guayaquil? O sea, ¿o soy yo el loco o de qué estamos hablando? ¿En qué parte dice Correa eso? Correa está hablando de que México es la segunda economía de Latinoamérica y que tiene una capacidad comercial que podría bloquear el puerto de Guayaquil. Es lo que dice. No le dice a México, México, por favor, bloquea el puerto de Guayaquil. Lo que sí dijo Correa en su momento, en otros espacios y en otras instancias, pidió sanciones para el Ecuador, tema que yo cuestioné en su momento. Pero este no es el caso. Yo en ninguna parte estoy escuchando que Correa le pide a Andrés Manuel López Obrador o al gobierno mexicano que bloqueen el puerto de Guayaquil.
Entonces, el decir que el expresidente ha pedido que bloqueen el puerto de Guayaquil, por Dios, es faltar a la verdad. Y al faltar a la verdad, perdónenme, las declaraciones pierden valor y pierden contundencia, pero ya se posicionan determinadas narrativas. Es lo que ha ocurrido en estas horas. Vean, mi mensaje al final, estoy seguro que aquí alguna gente dirán que lo he defendido a Correa, otros que sí que lo defiendo, que cómo voy a decir, oye, no hay que pedir que no le insulten a Novoa, ya me saldrán con eso, los unos y los otros, porque no hay cómo satisfacer a todo el mundo. Yo siempre plantearé elevar el nivel, siempre plantearé elevar el nivel. Se puede ser crítico sin necesidad de ofender ni de insultar. Al menos aquí en este espacio no lo hago ni lo voy a hacer. Y criticaré a los políticos y a los colegas que lo hacen. Al final, es que cualquier tipo de situación tiene que ir de la mano de argumentos. Y yo acabo de demostrar en este espacio la falta de argumentos a partir de declaraciones que se formularon el día de ayer. Yo les invito a reflexionar sobre eso. Y a pedir al Ejecutivo, sobre todo en esa parte del chantaje, vean, denuncien. Si es que hay un chantaje, que sería gravísimo, si están siendo chantajeados, presenten la denuncia correspondiente al país, evidencien a los chantajistas si es que los hay. Pero háganlo, que no se quede en una declaración así nomás. Que pase de agache en una declaración en un medio de comunicación. Así nomás. 7:10 en la mañana, cierro el comentario. Ya vamos a conversar sobre la aprobación de las reformas derivadas de la consulta popular el día de ayer. Luego estaremos hablando de este desencuentro que parece que se va de largo entre el gobierno y la Asamblea Nacional, con Natalie Morillo de Construye y luego con Steven Ordóñez de ADN. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.